Ya, niños. Esta es la presentación de hoy día. Nosotros vamos a hablar del sonido. Estuvimos viendo en las guías anteriores actividades sobre la luz y ahora vamos a avanzar hacia el sonido. Entonces, el objetivo de aprendizaje que se trabaja el día de hoy es el objetivo número 10, que dice: investigar experimentalmente y explicar las características del sonido. Por ejemplo, que viaja en todas direcciones. Alguien llegó el Sebastián. Ya. En un segundo. Llegó el Juan José. Ya. Entonces, que viaja hacia todas las direcciones, se absorbe, se refleja, se transmite. Entonces, vamos a ver nosotros hoy día las distintas características que tiene el sonido. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos una ilustración donde hay una persona que está gritando y acá hay una pared de rocas, ¿cierto? Y está diciendo ¡Hola! Y algo está pasando aquí, fíjense. La proyección de su voz va hacia allá, donde están las líneas rojas, pero algo pasa acá, se devuelve. El eco. ¿Cierto? Aquí nosotros tenemos un eco. ¿Ya? Entonces vamos a hablar sobre las características que tiene el sonido. ¿Ya? Que eso ocurre en los ecos y todo eso. Entonces, apague el micrófono. Ya, primero vamos a hablar qué es el sonido. Ustedes, a través de sus oídos, pueden escuchar muchos sonidos, ¿cierto? El sonido se provoca por una vibración, ¿ya? Y el sonido siempre ocurre por algo que lo produce. Algo es lo que emite el sonido, y este sonido viaja a través de la materia, viaja a través del aire, a través de, puede ser de objetos que son sólidos y también líquidos, ¿ya? No sé si ustedes han hecho el experimento de conectar dos vasos con un hilo, ¿cierto? Y tú hablas con la otra persona que está más lejos y el sonido viaja a través de ese hilito, entonces tú puedes escuchar lo que te dice la otra persona colocando el vaso en tu oído. Entonces, eso es un gran ejemplo de que el sonido viaja y viaja por diferentes medios. En este caso, el hilo sería el medio conductor por donde pasa el sonido, ¿ya? Estas vibraciones son captadas por nuestro oído y transformadas, dice acá, en impulsos nerviosos que mandan a nuestro cerebro la información. Entonces, nuestro cerebro es muy importante porque esta maquinita que nosotros tenemos en nuestra cabecita permite que las vibraciones que ocurren en el medio se transforman en un sonido y que yo puedo percibir a través del oído, ¿ya? Tenemos distintos tipos de sonidos. Y también el sonido tiene distintas características. Características de intensidad, tono, duración y timbre, ¿ya? Vamos a profundizar hoy un poco sobre estas características que tiene el sonido. ¿Alguien llegó? Le voy a dar el pase para que ingrese. Ya. Están llegando. ¿Y Sí, 10 más? Alguien llegó, así que le dimos el pase para que ingresara. ¿Hay 10 más? ¿Alguien más? Sí, no, ya le dio el pase a Marito a la persona. Ya, entonces el sonido tiene estas 4 características: intensidad, tono, duración y timbre. Acá tenemos ejemplificaciones de qué es cada cosa. Por ejemplo, la intensidad significa si es fuerte o es suave el sonido. ¡Fuerte! Despacio, ¿ya? La otra característica del sonido es el tono. Hay tonos que son agudos y otros que son muy graves, ¿ya? La duración. El sonido puede ser largo en el tiempo y otros sonidos pueden ser cortos. Y también el timbre. El timbre tiene relación con la característica propia de cada sonido. Es un atributo que permite diferenciar los sonidos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar del timbre de voz. El timbre de voz
de una persona, la cualidad de la voz que tiene una persona, la característica que tiene una persona, no es la misma que la de otra. Eso es el timbre. Por ejemplo, si tú escuchas mi voz, es muy característica mía. Tú la escuchas en algún lado y dices, ah, la es Camila la que está hablando. Pero si escuchas a la Amaro hablar en otro lado, tú sabes tú sabes las características que tiene el Amaro, que son propias de él. Es un atributo propio de él, su timbre de voz. Entonces, mi voz es muy distinta a la de él. Tiene como una cualidad diferente y tú lo puedes distinguir. ¿Ya? Entonces acá por eso aparecen estos ejemplos. El sonido del violín es muy distinto al sonido de la guitarra y muy distinto al sonido de los niños cantando y muy distinto al sonido del piano, ¿cierto? Tú no necesitas ver el objeto que está emitiendo el sonido para diferenciarlo, porque el timbre que tiene cada objeto es muy característico de cada uno. Hola Amanda, justo llegó la Amanda. Entonces, chiquillos, acá mis pequeños, entonces, tenemos estas 4 características que importantes son, ¿ya? Intensidad, tono, duración y timbre, ¿ya? Intensidad. Y acá nosotros estamos con ejemplos. Intensidad fuerte, cuando una persona me habla fuerte en el oído, a mí me llega a doler y yo le digo, oh, no, por favor, no me hables fuerte o por favor, no grites, ¿cierto? Y la otra es débil, como por ejemplo un susurro cuando se habla despacito, ¿ya? Entonces, esa es la intensidad. Cuando ustedes van a un concierto de música, la intensidad obviamente es fuerte, porque la idea es que todos escuchen. El susurro, el tono. Acá entonces, tal como habíamos hablado acá, tono agudo, muy agudo así, o grave muy así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Mickey Mouse habla agudo, ¿cierto? Pues aquí tenemos tonos de ejemplo. ¡Soy Mickey Mouse! Mickey Mouse habla muy agudo. Y aquí tenemos un ejemplo de un animalito. Ay, Mickey Mouse. Hola, amigos. Claro. El tono del gato es agudo, porque dice miau. Es súper agudo su sonido que emite. En cambio, el león es wow, es ronco, ¿ya? Es ronco, es un sonido grave. Claro, o sea, ¿ya? Entonces, no olviden el tono agudo o grave. Los cantantes, por ejemplo, ellos tienen que trabajar mucho eso, sus tonos de voz. Cuando ellos tienen que trabajar, entrenar su voz para sacar sonidos graves o sonidos agudos de acuerdo a la canción que están cantando. ¿Ya? Como esos cantantes que dicen Claro, hay cantantes que cantan súper agudos, ¿cierto? Y otros que cantan súper grave. Y ahí eso igual nos diferencia, Entonces, como rock and roll. depende del cantante, porque hay cantantes de rock and roll que son súper graves y otros que cantan más agudo. ¿Ya? Hola, Entonces, hola Cristóbal. Estamos hablando del sonido, estamos hablando de sus características. ¿Ya? Hola, ¿de los sonidos? Ahí llegué. Ah, no, de las características. Sí, estamos hablando de las características del sonido. Muy cerca. Bien, entonces, la otra característica que tiene el sonido, duración. La duración, cuando es larga, es mucho tiempo alargado. Y cuando es corto, Cuando te ¿cierto? llamaron, Dura poquito. le corté. Ya. Llamó un número conocido. Ya, entonces, el sonido, mis pequeños, puede ser corto o puede ser largo, ¿cierto? Eso, ¿entendido todos? Sí, Miss. Perfecto. Ya, timbre. Pues el timbre es justamente lo que yo les había explicado acá.
El timbre, ¿cierto?, es la característica propia de cada sonido. Entonces, en timbre dice, es la cualidad que nos indica quién produce el sonido y se reconoce de inmediato el objeto sonoro. Nuestro cerebro es una máquina muy, muy importante, ¿cierto? Porque nos ayuda a reconocer de dónde viene cada sonido y de qué se trata cada sonido. Por ejemplo, un sonido que viene de un violín, yo inmediatamente identifico, esto es un violín. Y si yo escucho otro que son como unos platos, digo, este no es un violín, estos son unos platos. Entonces yo puedo diferenciar distintos tipos de sonidos, ¿ya? Por ejemplo, las sirenas de emergencia. Yo sé cuando hay y sin verlo, porque qué interesante esto, yo puedo diferenciar sonidos sin necesidad de verlos, ¿ya? Porque ya mi cerebro procesa esa información muy rápido, porque nosotros, mis pequeños, tenemos esta capacidad. Entonces, escuchamos una sirena, sabemos diferenciar. Lo voy a hacer Claro, sabemos diferenciar sin necesidad de ver el auto que está pasando, podemos saber cuál es el de policía o cuál es de los bomberos. O por ejemplo, si yo estoy en una casa, yo sé diferenciar cuando están tocando la puerta o cuando están tocando el timbre, porque el sonido que emite cada una de estas dos acciones es muy diferente. Entonces, ustedes ya están súper entrenados y saben diferenciarlas, ¿ya? Entonces, ese es el timbre, la característica propia de cada sonido, ¿ya? Entonces, acá hay un organizador gráfico, ¿sí? Es que los sonidos no se pueden ver, solo se pueden escuchar. Súper bien, claro, los sonidos no se ven, los sonidos se escuchan, ¿cierto? Y los sonidos se emiten por algo que lo produce. Y el sonido viaja y llega a mi oído, ¿sí? ¿Puedo decirle una cosa sobre el sonido? ¿Sí? Es que el sonido yo he sabido que a veces no se provoca solo ¿cómo se llama? Instrumentos, cosas. A veces se puede hacer el sonido, inventar un sonido. Sí, sí, por supuesto. Es como los ejemplos que habíamos Como visto acá. el zapateo. Claro, sí. La cumbia. La cumbia, el zapateo, los aplausos, ¿cierto? Todas estas acciones emiten un sonido, sí. Entonces, acá tenemos un organizador gráfico con sus características. Entonces dice, el sonido es una forma de energía que se propaga mediante vibraciones, ¿cierto? El sonido son vibraciones, ¿ya? Que nuestro oído capta y nuestro cerebro procesa. Entonces, las cualidades que tienen estas vibraciones son 4. Intensidad, débil o fuerte. Tono, agudo, grave. Duración, largo o corto. Y el timbre es lo que distingue a los objetos que los producen, la característica propia de cada sonido. ¿Ya? Ojo, los sonidos se pueden transmitir por el aire, ¿cierto? Por medios sólidos y por medios líquidos. Por ejemplo, cuando ustedes se meten en una piscina que está llena de agua, sumergen su cabeza, ustedes pueden escuchar sonidos, ¿cierto? Porque el agua también tiene esta característica de que puede transmitir sonido. Y cuando vimos este ejemplo, cuando yo les di este ejemplo, ya vamos a dar espacio para preguntas. Esperen un momento, porque estamos haciendo la grabación. Paro la grabación y damos los espacios para las preguntas, ¿ya? Entonces, los medios de transmisión del sonido, si es sólido, también puede ser sólido, yo les di el ejemplo. Un vaso plástico con otro vaso plástico unido por un cordel o con un hilito, yo puedo transmitir el sonido a través de ese hilito, ¿ya? Y ese es un medio sólido. Entonces, si yo hablo, la, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
y la otra persona se coloca el vaso en el oído, va a poder escuchar lo que le dice la otra persona a partir del otro vaso. Entonces, eso, mis pequeños, es lo más importante que me gustaría que ustedes se queden con la clase de hoy. El sonido, entonces, viaja por la materia, viaja por sonidos y tiene estas características: intensidad, tono, duración y timbre. Ahora voy a parar la grabación para que comentemos todas estas características y vayamos registrando en nuestros cuadernos las características.